aquel que es verdaderamente grande. Aleluya, aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre, y a sus hijos, y a sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias allí al grupo Kodesh. Amén. Si quieren nos mantenemos ahí en el piano. Es una bendición para nosotros este ministerio, como les contaba, Ministerio Evangelístico Jehová Rafa, estar nuevamente en este lugar. No sé si hay hermanos que se recuerdan de nosotros. Amén. Para ese tiempo estaba el altar hacia allá. Amén. Levante su mano para saludarle. Y los nuevos es una bendición que estén en esta casa. Agradecer a la pastora, al pastor, por la confianza de que hoy podamos traer una palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron a escuchar un mensaje de parte de Dios? Amén. Porque yo le decía al Señor, Señor, ¿qué llevo? ¿Qué hablo? Amén. Todo ministro, todo mensajero tiene una responsabilidad en Dios. Y nosotros no hablamos lo que queremos, sino que tenemos que hablar lo que el Padre quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le decía, Señor, si tú pusiste en el corazón de los pastores estar allí, es porque ya tú sabes lo que tú quieres que hablemos. Amén. Ahora tú transmítelo a nosotros. Y estando sentada en el sillón, vino una palabra de parte del Señor, donde el Señor decía: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Esa palabra golpeó mi corazón y dije, Dios, porque cuando uno habla de movimiento de gloria, viene el Espíritu, amén, el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, hablar de fuego, hablar de Pentecostés. Entonces entramos a meditar qué Dios quería hablarnos, porque la palabra verbo golpeaba mi mente y mi espíritu. Así que yo deseo que usted pueda sentarse, estar cómodo. Si trajo algún cuaderno, si trajo alguna hoja, algún bolígrafo, algún lápiz para escribir, porque siempre tengo una disposición para escribir lo que Dios deposita en su vida. Amén. Cada vez que los santos o los hijos de Dios se reúnen, es porque venimos a hacer públicamente un acto de fe de que Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Pero otra cosa que venimos es a escuchar instrucciones del Padre para hacer como el Padre quiere. Entonces la palabra se recibe, se atesora en el corazón y se plasma para no olvidarla. Y para estar presente en lo que Dios nos está hablando en nuestro hoy, que trasciende a nuestro mañana. Así que siempre cuando usted vaya a un lugar a escuchar la palabra, siempre tenga un bolígrafo y un papel. Porque hay algo que Dios quiere depositar y que tú lo dejes grabado, porque en esa palabra tú tienes que accionar. Amén. Nos gozamos porque todo esto es una gran bendición, amados. Cuando usted mira a su alrededor, usted dice, definitivamente Dios es grande. Porque en la crisis Dios expandió. En la crisis Dios multiplicó. Porque cuando el mundo tiene un mensaje, Cristo tiene un mensaje diferente. Amén. Y donde hay muerte, donde hay ruina, donde hay escasez, donde hay crisis, Dios declara bendición, abundancia, lo sobrenatural, la gloria de Dios. Porque esto hará la diferencia del que cree y del que no ha creído. Esto es lo que dará testimonio a los hombres, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y usted es un testimonio. Este lugar es un testimonio que nuestro Dios es grande, que Dios no se detiene ni con los tiempos, ni con las noticias, ni las situaciones, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Dios poderoso. Por eso el título de este mensaje es la palabra que provoca gloria. La palabra que provoca gloria. Y si usted tiene un bolígrafo, escríbalo allí.
Dios nos ha estado ministrando en el templo, en la casa Jehová Rafa, sobre un Dios que se está moviendo a través de la palabra. Un Dios que está edificando a la iglesia, construyendo, levantando a la iglesia, pero a través de un anunciamiento que Él ha dado. Y dice la palabra que Juan, uno de los que escribió los 4 evangelios, Juan presenta una expectativa diferente de Jesús. Dice que Mateo, Marcos y Lucas tienen mucha similitud de lo que ellos escriben, de lo que ven de parte del Señor y de lo que ellos perciben de parte de Dios. Pero Juan tiene otra expectativa o tiene otras perspectivas de Jesús. Amén. Y dice que Juan habla de un Jesús que está obrando de una forma diferente. De un Jesús que se está moviendo. ¿De quién es Jesús? No solo de lo que Él hace, no solo de lo que Él está dispuesto a hacer, sino de quién es Él, la persona de Jesús. Y hay uno que nos trajo aquí y fue Jesús. Dice la palabra que nadie irá al Padre si no es por Jesús. Jesús dio una palabra. El Espíritu activó esa palabra en nosotros y esa palabra se hace manifiesto, y por eso hoy le servimos. Por eso hoy estamos aquí a través de Jesús. El mismo Padre dijo: ustedes vendrán a mí a través del Hijo de Jesús. Y Mateo, Marcos y Lucas hablan de las maravillas de Jesús. Pero Juan en el Espíritu se detiene para meditar, iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿En qué consiste Jesús? Y el poder que Él lleva. Que hoy podamos entender que ha iniciado una nueva temporada. Y que usted puede mirar a la derecha y a la izquierda y puede ver vacías. Usted puede ver sillas vacías. Pero creyendo y sabiendo que esas sillas no están de más, porque Dios la va a llenar, porque Él tiene una palabra. Él tiene una palabra. Una palabra, porque está Jesús. Y Jesús no es cualquier persona. ¿Cuánto alaban al Rey? El Hijo de Dios no es cualquier persona. Es el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios verdadero. Y cada uno de ellos enfatizaban el origen de Jesús. Pero Juan nos muestra a un Jesús y su esencia. ¿Quién es Jesús? Porque de repente, si yo preguntara cuántos quieren o necesitan un milagro, o cuántos tienen una petición, todos levantaríamos las manos y otros tendríamos peticiones tan grandes que levantaríamos las dos. Pero Juan nos quiere llevar a que no nos enfoquemos en nuestra necesidad o en nuestra petición, que podamos enfocarnos en la persona de Jesús. Porque sea que para otros o para ti Jesús esté demorando, como un momento sintió Marta, como un momento sintió María. No importa lo que diga nuestro reloj, cuando Jesús llega, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. ¡Aleluya! Y Marta y María dijeron: Señor, llegaste tarde. Porque para su reloj, su milagro ya no encontraba respuesta. Para ellos, Jesús tenía que llegar cuando su hermano estaba enfermo y no muerto. Pero cuando tú entiendes quién
es Jesús y su esencia, no importa lo que diga tu reloj, no importa lo que diga el mundo o los noticieros, cuando Jesús está, algo grande va a pasar. Algo grande va a ocurrir. Y si Él está, es lo más importante. Cuando Él está, es lo más valioso. Entonces quiero que vayamos a Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el 2: este era el principio con Dios. Dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo dije: Señor, pareciese como que Juan está parafraseando y que diese la impresión que fuese un trabalengua. Pero Juan está desarrollando un misterio. Si allí los de la diapositiva me ponen Juan 1, el 1, el principio. Juan inicia anunciando a los oyentes, y que quede plasmado: los discípulos fueron ejemplo. Lo que Dios ha dicho no solo se recibe, se escribe. Gracias a los profetas, a los escribas y a los hombres de Dios, hoy tenemos un manual que ha dejado Dios para nuestras vidas. Escribe. No sea que cuando tú partas, alguien encuentre ese escrito, ese papel, ese cuaderno, y reciba lo que Dios te reveló, lo que Dios te mostró y lo que Dios te habló. Aleluya. Y sea de edificación. Y Juan ha plasmado una verdad tanto para el judío como para el griego. Así que yo quiero decirte que si esta convocatoria te ha traído porque tú tienes una necesidad personal, o en tu casa, en tu familia o en tu ministerio, la cita es la correcta. Ha llegado al lugar necesario. Pero si tú dices: yo estoy aquí porque yo quiero conocer más de Jesús, y porque quiero que Dios me revele, porque quiero que Dios me muestre, porque quiero que Él me enseñe, entonces quiero decirte que también esta invitación es necesaria para ti. Jesús tenía un mensaje para el necesitado, pero Jesús tenía un mensaje también para el que quería aprender. ¿Aló? A los que están allá atrás, ¿aló? Porque Jesús no solo quiere conceder una petición, Jesús quiere que tú aprendas de Él, para que nadie te haga dudar de Él, para que tus pies no titubeen cuando Él te manda una misión, para que tú no dudes cuando Él te da una palabra, porque tú sabes quién es Él, porque tú sabes quién es Él. Y Juan desarrolla un mensaje. Y Juan dice: ¿sabes? Básicamente, Juan está diciendo: cuando todo era un principio, el verbo estaba. Jesús ya estaba ahí. Quiere decir que el verbo se antecede al tiempo y a la creación, dejando claro que Jesús estaba desde antes del comienzo de la tierra. En el principio ya Él estaba, ya Él existía. Entonces Juan comienza y le habla a los presentes y le dice: en un principio, ¿en el principio de quién? De nosotros. De nosotros como humanidad. Antes de ese comienzo de Adán y de Eva, Él dice: en un principio era
era el verbo. Ese verbo era Dios. Él dice, antes de tu principio ya Él existía. Los judíos no están muy interesados, pero los griegos se detienen porque hay ciencia y hay conocimiento en esto. Los griegos buscaban al Dios verdadero, al creador de las constelaciones del cielo. Tenían inquietudes de cómo inició esto. Y Juan, para llamar la atención de todos los presentes, comienza diciendo, cuando la historia del hombre comenzó, ya Dios estaba, ya Jesús estaba. Y le dice, y el verbo era con Dios. Ese verbo, esa acción era Jesús. Y dice, y el verbo era Dios. Juan no solamente les quiere hablar sobre un Jesús que existía, no cuando María dio a luz, no cuando Jesús estaba caminando entre los hombres. Ya Él era Dios y estaba unido con el Padre y con el Espíritu. Y cuando dice que el verbo era Dios, está hablando de una Trinidad que se une y que entran en una armonía. Y cuando tú no tienes la armonía de Dios y tú no lo tienes presentes, tú puedes caminar enfocado a un Padre y descuidas al Hijo y al Espíritu. El Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? En las aguas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía. Había un espíritu. Pero el Padre entonces dice, hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando el Padre? Con Jesús. Y en una unidad perfecta, Dios da una palabra, el Hijo forma y el Espíritu es soplado y el hombre tiene vida. Dios está dando un mensaje. Para que la gloria sea manifestada, es necesario darle lugar al Hijo, al Padre y al Espíritu. Y Juan viene derrumbando argumentos de hombre. Porque hay gente que te va a decir, tú no necesitas meter en tu oración a Jesús. Y tú tienes que estar bien fundamentado, porque es por causa de ese Jesucristo que hoy podemos estar aquí reunidos. Y también va a haber gente que te va a decir que no es necesario hablar en lenguas, que no es necesario danzar, que no es necesario ser pentecostal. Mas dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nadie te haga confundir, porque estamos en un tiempo donde se levanta la mentira, donde la palabra es transgiversada. Y Juan lo sabía. Y Juan dice, Jesús antecede al tiempo. Ya Él estaba, ya Él tenía un plan con el Padre. Y Él dice, porque Él era el verbo. Para los griegos, la palabra verbo era logos. Ellos, el verbo era logos. ¿Y sabes qué significaba en griego logos? Palabra. Cuando Juan está hablando y les dice, el principio el verbo, los griegos escuchan, el principio era palabra. En la interpretación de los griegos entienden palabra, y Juan lo sabía. ¿Qué quería decirle Dios? Para los judíos, al leer lo que Dios hacía,
ejemplo, y Moisés en Éxodo, para el judío, un texto puede decir: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. Pero para el griego, un escrito diría esto: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir una palabra. Hay un mensaje que los une, y donde Dios le está diciendo a los judíos: el verbo soy yo. Y a los judíos que tenían esa expectativa, esa promesa, Él está diciendo: Jesús es la promesa. Pero para esos griegos que no tenían la expectativa de Jesús, Él está diciendo: ustedes esperan una palabra y yo soy la palabra que ustedes esperan. Porque Dios es una verdad para el que quiere una verdad. Dios es una revelación para alguien que tiene hambre de Dios. Y los griegos, Dios estaba interesado en ganarlos y en convencerlos. Dios nos tiene aquí porque hay gente allá afuera que necesita ser convencido que Cristo es la solución de su vida. Y habrá palabras que Dios pondrá en el mensajero, que usted dirá: ¿y por qué está hablando todo esto? Pero es que hay alguien que tiene que escuchar y entender lo que Dios está hablando. Los griegos necesitaban escuchar: Jesús es la palabra que tú buscas. Hay gente que te llama y te dice: dame un consejo. ¿Sabes qué te está diciendo? Dame una palabra. Y tú le vas a decir: Jesús es la palabra que tú necesitas. Hay gente que te va a decir: ora por mí. Y no hay otra forma de orar si no es anunciando una palabra. ¿Sabes qué te está diciendo? Dame una palabra de parte de tu Dios. Hay una palabra. Cuando el pueblo se reúne, es para hablar del verbo, es para hablar de Dios, es para hablar de una palabra. Entonces Juan está diciendo: en el principio era Dios, en el principio era Logos, en el principio era una palabra, y la palabra estaba y tú no estabas, tú no lo sabías. Pero esa palabra viene a traer un movimiento en tu vida. Dice que ellos recibieron por causa de una palabra. Jesús se les reveló en una palabra. Entonces yo buscaba el significado del verbo, y dice que el verbo es una palabra que indica una acción, en las cuales hay diferentes variantes en lo que se expone una función de una persona. Repito, el verbo indica una acción, o sea, un movimiento, en la cual hay diversas o diferentes funciones que hace una persona. Otro significado que me gustó, dice que el verbo expresa una acción, un movimiento, una existencia, una consecuencia, una condición, un estado. Dice: esto habla el verbo. El verbo es un movimiento, es una acción. Y Dios le reveló a esta casa que están en tiempo de movimiento. ¿Sabes qué estás anunciando? Es el tiempo de Dios, es el tiempo de la acción, es el tiempo de provocar, es el tiempo que se produzca algo y que tiene diferentes variantes. Escucha esto: Jesús es más que caerse, Jesús es más que danzar,
Jesús es más que llorar. Jesús es una revelación de conocimiento. Jesús está diciendo: oye, yo soy el movimiento. El movimiento no es el pastor, el movimiento no es la pastora, el movimiento no es el piano, no son los ministros de alabanza, el movimiento no son las danzoras. Jesús es el movimiento. Él es el verbo. Él es la acción. Él es la función. Él es la existencia. Ahora bien, Dios me decía: hay un más. Diga, porque Dios me quiere dar más. Dice que el verbo se desglosa en 6 aspectos. Y dice que el verbo necesita tiempo. Un verbo necesita tiempo. Cuando tú vas a escribir, el verbo necesita ser conjugado con el tiempo. El verbo también tiene un número. El verbo también tiene una o más personas. El verbo también tiene aspectos. Y el verbo tiene voz y modo. Repito, un verbo tiene una o dos o más personas. Un verbo tiene un aspecto. Un verbo tiene un tiempo. Un verbo tiene un número. Un verbo tiene una voz. Un verbo tiene un modo. Los griegos están impactados porque hay un pequeño hombre que antes pescaba peces y ahora está hablando como si fuera el filósofo más grande del lugar. Es que cuando tú caminas con el verbo, con Jesús, tú tendrás un movimiento de revelación en tu mente y en tu espíritu. Ey. Dios no quiere gente religiosa. Oye, Dios no quiere gente que se reúna y le pregunte: ¿por qué tú estás aquí? Y diga: yo no sé, me invitaron. Yo no sé, es que yo creo que es porque cantan bonito. Es que yo creo que querían llenar una banca. Porque Cristo no te llamó para llenar una banca. Dios te llamó para que se produzca un movimiento en tu mente y en tu corazón. Y tengas un conocimiento, tengas una revelación, tengas un poder. Él dice: un verbo tiene una persona. O nosotros o Él. ¿Por qué dice que el verbo tiene una o dos personas o más? Y Jesús dice: yo soy el verbo. Porque Jesús no trabaja solo. Aleluya. Cuando Jesús trabaja, trabaja con el Padre y trabaja con el Espíritu. ¿Aló? Dice la Biblia que cuando Jesús se movía bajo el poder del Espíritu. Y cuando la gente le decía: ¿y qué obra tú estás haciendo? Él dice: yo hago lo que quiere mi Padre. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Y Él dice: tú ves uno, pero somos varios. Cuando tú tienes a Jesús, tú estás abrazando al Espíritu Santo y estás abrazando al Padre. Y tienes que atender a los tres. Cuando Jesús hablaba la palabra del Padre y se movía bajo el poder del Espíritu. Entonces Él dice: el verbo, aunque tú veas uno y aunque tú nada más escuches mencionar a uno, sea Jehová o sea el Espíritu Santo o sea Jesús, yo quiero que tú sepas que hay tres que están obrando a favor de ti, a favor de la iglesia, a favor del pueblo de Dios. Por eso dice: el verbo era Dios, era con Dios. Porque el verbo tanto puede ser uno como puede ser varios. Pero dice: ¿sabes? El verbo tiene un tiempo.
Jesús dijo algo. Jesús dijo: yo soy el mismo Dios de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. ¿Cómo quieres conjugarme? ¿En qué tiempo necesitas a tu Dios? Si necesitas a tu Dios que sane tu pasado, Jesús es el Dios que sabe sanar pasado. Si necesitas a un Dios que se meta en tu hoy, Dios es un Dios del presente. Y si tú necesitas un Dios que cuide de tu futuro, que extienda tu futuro, Él viene a decirte: yo soy el Dios de tu mañana. Hey. Es que antes que viniera la definición, Jesús dijo: yo soy la definición. Yo soy el tiempo. Hay gente que dice: Jesús, llegaste tarde. Cuando ya me maltrataron, cuando ya fracasé, cuando ya me ofendieron, cuando abusaron de mí, cuando me traicionaron. Y Jesús dice: no, yo nunca llego tarde, porque yo soy ayer, yo soy hoy y yo soy tu mañana. No hay nada que Dios no pueda sanar. Escucha, iglesia, no hay nada que tú no puedas superar, ni de ayer, ni de hoy, ni los desafíos que vengan mañana. Vengo a decirte que hay países que están en guerra, pero yo creo que en ese lugar, pastor y pastora, tiene que haber gente de fe. Y en medio de una guerra, en medio de un combate, yo creo que hay gente en Ucrania que dicen: Dios, ayer te adorábamos y hoy te seguiremos adorando, y nuestro mañana se trata de ti. Yo creo que hay pueblos de Dios en Ucrania que están allí y dicen: Él fue mi ayer, Él es mi hoy y Él será nuestro mañana. Por eso el apóstol dijo: ¿sabes? Si yo vivo, para Él yo vivo. Y si yo muero, para Él muero. Diciéndole: Jesús es mi tiempo. Así que mueve al que tiene al lado y dile: Jesús nunca llega tarde. Sacúdelo así con libertad y diga: la pastora me dio la libertad. Jesús no llega tarde. ¿Alguien te dirá ayer? Jesús sana tu ayer. Algo no anda bien hoy, Jesús se mete en tu hoy para que veas un milagro. Pero tu futuro se ve turbio, porque la gasolina subió y porque va a subir el costo de los carros, de la casa, de la comida y de todo. Jesús dice: no temáis, yo soy tu mañana. Yo soy el que te sostengo. Manada pequeña, no tengas temor. Yo soy el Dios que te sostiene con su mano derecha. Yo soy el Dios tuyo, de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios que te vistió antes de la pandemia fue el Dios que te sostuvo en la pandemia, y es el Dios que te seguirá sosteniendo. ¿Hay alguien pentecostés? ¿Hay alguien que le cree a Dios? ¡Hey! ¿Sabes? Nosotros teníamos, antes que partiera mi padre, tenía 3 años orando: esta iglesia tiene un terreno, esta iglesia tiene una casa, decía mi padre. Y Dios se llevó a mi padre y quedó mi esposo y yo pastoreando. Y yo agarré la consigna porque yo entendí: la visión es de Dios, no de los hombres. Él es el verbo. Si el verbo está, todo va a salir bien. Y seguimos orando y decíamos: Señor, danos la tierra. Señor, danos el lugar. Señor, danos. Y no veíamos nada. ¿Y sabes cuándo Dios se movió? En la pandemia. En la pandemia. Cuando el mundo dijo: hay crisis. Cuando los empresarios dijo: vamos a cerrar las empresas. Cuando la gente dice: esto se puso feo y no hay plata, Dios proveyó casa. Dios contestó, porque Dios es el Dios de ayer, Dios es mi Dios de hoy y Dios es mi
Hubieron gente que dijeron: yo creo que esos pastores están en lavado de dinero porque no hay plata. Es que cuando tú no entiendes que el verbo está en movimiento, tú dudas de lo que Dios hace. Hay gente que va a decir que habrán hecho esos pastores ahí en Canaán. Yo no acepto que cuando la gente se moría, ellos se multiplicaban. Alaba. ¡Ay! Que cuando el mundo levantó decreto, Jehová se levantó con gloria. Que cuando Faraón dijo: ahora es que las almas se van a perder y los niños serán quitados, dice que las mujeres parían, y cuando llegaba, ya ellas habían salido con los hijos. Porque Dios es nuestro Dios del mañana. Dios es el Dios de los tiempos. ¿Alguien se está gozando? ¿Alguien se está gozando? Porque esta palabra Dios la puso para este día. Él dice: ¿sabes? Yo soy un número. Y yo no vengo sumando, ni mucho menos restando ni dividiendo. Mucho menos vengo restando. Yo vengo multiplicando. Yo vengo multiplicando. Por eso es lo que decía el pastor. El profeta dijo: ¿qué tienes? Y ella dijo: yo solamente tengo esto. Entonces Dios dice: yo soy un Dios de números. Yo vengo a multiplicar lo que hay en tu casa. Yo vengo a multiplicar lo que tú necesitas. Tú tienes poca fe. Hay un Dios que ha venido a levantar tu fe. ¿Qué dice? ¿Te falta aceite? Dice Dios: yo vengo a multiplicar tu aceite. ¿Qué te falta? ¿Te falta palabra? ¿Te falta conocimiento? Vengo a multiplicarte la revelación y el conocimiento para que otros no te hagan dudar. Y cuando otros se burlen de ti, tú digas: yo tengo una revelación. Porque Juan no se dejó intimidar. ¿Sabes quién era Juan? Un simple pescador. Pero Juan se paró con una autoridad y dijo: yo tengo un conocimiento. Porque cuando yo tengo el verbo, yo estoy en acción. Yo estoy en movimiento. Yo estoy en acción. Porque mi Jesús no se queda quieto. Ay, Samaquendarabaquía. Yo siento a Dios que ya te voy a exaltar. Jesús es un movimiento que viene a multiplicar. ¿Sabes qué está diciendo? Dice Dios: yo mandé a poner sillas y mira las que están vacías. No temas, no te avergüences, míralas. Mira para allá, mira para allá. Allá hay silla vacía. Aquí adelante hay silla vacía. ¿La están viendo, jovencitos? La silla vacía, por acá hay silla vacía. Y Dios dice: pero yo soy el verbo. Y el verbo tiene un número. Y lo que tú ves vacío, yo lo voy a llenar. Lo que tú ves vacío, yo lo voy a llenar. Lo que tú ves vacío, yo lo voy a llenar. Lo que tú ves vacío, yo lo voy a llenar. ¡Hey! ¿Qué necesitas en tu casa? Dios viene a decirte: tú necesitas el verbo. Y cuando tú tienes el verbo, tú no tienes a uno, tú tienes a tres. Y dice que donde hay tres reunidos en su nombre, ahí estará el Señor en medio para bendecirle. No digas: yo estoy solo. No digas: yo he quedado solo. Porque el que tiene a Jesús, tiene a Jesús, tiene al Padre y tiene al Espíritu. ¿Qué necesitas en tu casa? Si algo necesitas, Jesús viene a multiplicarlo. Pero dice que el verbo también es un aspecto. Y nos dice que aspecto es la acción que completa o sigue el desarrollo. Para hacer una oración con el verbo, tiene que estar bien plasmado el aspecto. Porque el aspecto habla del desarrollo. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús? Yo no vengo a comenzar una obra en ti. Yo no vengo solamente a poner cimiento. Yo vengo a comenzar la obra, a perfeccionar la obra y a terminar la obra. Yo vengo a que tú tires fundamento y de eso edifique y perfeccione lo que yo he puesto en tu vida. Hay un aspecto de desarrollo. Y cuando tú dices: estamos, porque vamos a declarar que todos los años, mientras el mundo dice Baal, nosotros vamos a decir: Jesús está en movimiento, Jesús está en un desarrollo. Lo que Él comenzó lo va a perfeccionar hasta el día de su llegada. La iglesia
pudo haber dicho que no haya carnaval en Panamá. Por mi madre que eso es imposible. Que no hay carnavales en las tablas. Estás loco. Ven para creer. Tú estás hablando locura. Panamá, donde gringos, donde costarricenses, europeos y de todos lados vienen para papá, y la gente está diciendo, bueno, o nos vamos para Barranquilla, o nos vamos para Panamá, o nos vamos para Brasil. ¿Sí o no? Y Jesús dice, tú no conoces el verbo. Tú no conoces el verbo. Mira. Yo soy más que un milagro. Yo detengo lo que tengo que detener. Y lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. Él lo detuvo y no detuvo la iglesia. ¡Hey! Por ahí pasó unos guardias y no pueden detener, porque Dios le puso un stop al mundo y le ha dado un go a la iglesia y le dice, muévete, muévete. Porque mientras haya plaga y haya guerra y haya peste, la iglesia entra en gloria, la iglesia entra en fuego, la iglesia entra en multiplicación, la iglesia entra en fortalecimiento. Porque hay un desarrollo del verbo. Por eso Pablo dijo, mira, yo no vine a meterme a la carrera, yo vine a terminar la carrera. Oh, Shama Kendara Basaya. Pablo dijo, ey. Yo no vine a militar para quedarme. Yo vine a militar hasta llegar a meta, alcanzar el premio, el supremo llamamiento, y salí con mi trofeo en el nombre de Jesús. Eso se habla de desarrollo. Pablo era un religioso. Pablo era un ignorante de Jesús. Pero cuando Jesús se le reveló y lo tumbó del caballo, entendió. Él me lleva a un desarrollo. El Pablo que anhelaba la sangre de los que seguían a Jesús fue el Pablo que pagó un precio por causa de Jesús. Jesús hizo un desarrollo en la vida de Pablo. Pero ¿qué otra cosa es el verbo? Dice que el verbo es una voz. Nos indica si el sujeto a quien se realiza la acción está o no está. Repito, la voz indica si el sujeto quien realiza la acción está o no está presente. Y él dice, yo soy la voz. Yo soy la voz que indica que quizás tú no me veas físicamente, yo estoy ahí para ayudarte. Yo no sé si alguien me dice, pastora, yo puedo ver a Jesús aquí sentado, pero aunque mis ojos físicos no puedan ver al verbo voz, o sea, a la persona que está provocando la acción, yo tengo una convicción que Él está aquí, porque yo lo puedo sentir, porque mi espíritu puede brincar cuando yo hablo de Él. Porque hay algo que pasa en mí y me dice, ten esperanza. Porque hay algo que me dice, aunque tú no me veas, yo soy la voz que quebranta los vientos. Mira el cielo y ella te anuncia las obras de mis manos. Mira los hombres y mira que yo estoy haciendo algo. Mira lo que has logrado y te voy a decir que hasta aquí te he sustentado. La voz que habla. Y hay veces que tú dices, Dios, no te veo, pero Él te dice, yo soy la voz, el que realiza la acción. Hay un Dios que está obrando. Y dice modo, ¿en qué forma Dios está hablando? En diversas formas. Hay gente que Dios se le va a revelar en sueño. Hay gente que Dios se le va a revelar orando. Hay gente que Dios se le va a revelar en visión. Y hay gente que Dios se le está revelando en medio de la prédica. Pero hay un Dios que tiene diversos modos. Diversos modos. Y vamos avanzando. ¿A cuánto Dios le está hablando? ¿A cuánto Dios le está hablando? ¿Puede darle un fuerte aplauso al Rey? O sea que ten presente.
los griegos estaban entendiendo que el logo era palabra, y la palabra lleva una fuerza, lleva un poder. Y los griegos creían que necesitaba un orden perfecto el mundo, y que las cosas necesitaban entrar en un orden. Y Juan le estaba diciendo: Jesús es el verbo es el logo, y el logo es la palabra, el orden que ustedes necesitan ver. Uno, existe un verbo que se está moviendo. Dos, que desde un principio Él tiene un plan perfecto. Y tres, la unidad que provocará que la gloria postrera sea mayor que la primera. ¿Cuánto alaban al Rey? Otros están haciendo culto, otros están en diferentes movimientos, porque en medio de la oscuridad Dios está encendiendo una luz. ¿Cuánto alaban al Rey? Dios está encendiendo una luz. Él trabaja de forma sobrenatural. El verbo, la palabra o Dios creó todas las cosas, y Él viene a ser una fuente de toda vida. Él viene a ser una luz que no puede ocultarse. Él viene siendo una luz que dispersa la oscuridad. Juan dice: Jesús no es solo una acción, es algo que alumbra, y donde hay más oscuridad, más brilla. Dice que la luz no hay nada que lo pueda apagar. Si hay una luz en la oscuridad más inmensa, ella se nota más. Había una luz del conocimiento, había una luz de la revelación, pero había también una luz de saber cuál era tu destino, cuál era tu mañana. Y quizás tú y yo pensamos: Señor, ¿dónde estaremos en 10 años? ¿O qué será de nosotros en 10 años? Y Dios viene a decirte: no importa la oscuridad que hay en el mundo, si Jesús, el verbo o la palabra está contigo, habrá una luz que brilla y nadie la podrá apagar. No habrá malas noticias, porque Cristo será la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien puede recibir eso? Que no puede ver una llamada que te haga apartar del destino de Dios en tu vida. Él dice: ¿sabes? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo no podrá cerrar la boca del pueblo. El mundo no podrá cerrar las iglesias, porque cuando vino el COVID fue cuando más se levantaron los pastores para hablar las buenas nuevas de salvación. Mira, Dios detuvo los conciertos. Mira, Dios detuvo las conferencias, y lo que más se desató fue la palabra. La palabra que trae un movimiento. Dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y eso es lo que Dios me revelaba y me decía: ¿sabes? Ellos han declarado que hay un movimiento, y el movimiento es una palabra, y esa palabra no se queda quieta. Esa palabra hará el propósito por la cual Jehová la ha enviado. Los griegos creían en Zeus, en Hermes, y simplemente a hombres en la cual manifestaban gran poder. Pero Juan les habló de un Dios que estaba antes que existieran esos hombres. Juan le hablaba: Dios no es mitología. Jesús no es una imagen de uno crucificado. Jesús está vivo y tiene poder. Y él le dijo:
tiene sus dioses, pero sus dioses no los puedes abrazar, no los puedes tocar, no los puedes vivir. Mas Jesús tiene ojo y ve, tiene boca y habla, tiene mano y toca, y tiene pies y anda. Los griegos estaban impactados, porque Dios va a hacer que maleantes entiendan que Jesús es real, que Jesús habla, y que Dios dará boca de profeta para que ellos entiendan que su destino tiene un final, pero Cristo es eterno. Los judíos les costaba entender que el hijo de un simple carpintero era el destinado para darle salvación al mundo. Para los judíos, Jesús era un profeta más. Y Juan viene a decirles: ¿ustedes qué creen? Que porque Jesús no es lo que tú pensaste o te dijeron, no tengo un plan divino y poderoso en tu vida. A ellos les costaron, y todavía hay judíos que dicen: estamos esperando al Mesías, y no entendieron que el Mesías caminó con ellos. ¿Sabes? Porque ellos tenían el panorama de lo que tenía que hacer Jesús, y cómo tenía que venir Jesús, y cómo tenía que hacer Jesús. Yo vengo a decirte que en tu situación Jesús no va a ser como tú quieres, Jesús va a ser como tú necesitas. Yo vengo a decirte que en lo que tú has destinado, Jesús ha trazado algo mejor. Y para los judíos, Él era un profeta más. Y Juan venía a decirle: ¿sabes? Juan el Bautista habló de Él. Él es Jesús. Hay veces que no vas a entender lo que Jesús está haciendo. Hay veces que no vas a entender por qué Él está obrando así. Pero Él viene a decirte que Él no te está pidiendo que tú entiendas, que Él está esperando que tú obedezcas porque le crees a Él. Yo le dije: Jesús, ¿cómo tú me vas a dar un local en tiempo de crisis, donde ahora hay que pagar más? Y sabes, Jesús vino a hacerme entender que no es mi forma, sino la de Él, y que Él obrará en formas que yo no entiendo. Pero si Él obra, solamente tenemos que rendirnos y alabarle. Él está obrando. Y termino diciendo: quien trae el movimiento es el Verbo, porque Él es la diferencia. Él provoca un orden diferente. Es una fuente de gracia inagotable, de verdad. Y aunque conocimos a un Jesús que hizo grandes cosas, hay un Jesús que tiene cosas nuevas en nuestro hoy. Un Padre que tiene un plan, un Hijo que lo quiere desarrollar, y un Espíritu que nos quiere ayudar. Y Jesús me dijo: dile a este pueblo que el movimiento es el logo, es el verbo, es la palabra, es Dios. Y que esa palabra, ese Dios, ese verbo provoca gloria. Y la gloria habla de poder, de orden, de fuerza, de luz y autoridad. Repito,
gloria es poder, es orden, es fuerza, es luz y autoridad. Esto es lo que se ha declarado en este lugar. Oh, un movimiento por causa de una palabra. Yo creo que aquí ha habido más de una persona que ha declarado una palabra de Dios en este lugar. Yo creo que ha habido más de una persona que ha declarado una palabra para tu vida, para tu casa. Y Dios viene a decirte, esa palabra trae un movimiento, porque esa palabra es el mismo Dios verdadero. Pero cuando Dios habla, la gloria comenzará a descender. Y cuando alguien está lleno de la gloria de Dios, solo se puede manifestar autoridad, poder, luz, fuerza. Un Dios que prepara una iglesia por causa de una palabra. Mira, mira, mira. Esto no salió de la nada. Hubo una palabra que se declaró. Tú eres causa de alguien que dijo: conviértela, conviértelo y haz de él un gran hombre y una mujer de Dios. Yo soy causa de una palabra. Mi mamá nunca se cansó de decirme: de aquí saliste tú con un propósito de Dios. Yo entendí desde muy niña que yo llevaba una palabra. Y cuando en mis tiempos de universidad me fui a Egipto, la palabra me sacó de Egipto. ¿Sabes por qué Moisés regresó? Por el pueblo. Porque Dios le dio una palabra en el desierto. Cuando tú tienes una palabra de Dios, la palabra no se muere. La palabra produce un movimiento. La palabra produce un movimiento. Y en una discoteca, en mi tiempo de universidad, la palabra vino a mí y me hizo volver al redil. La oveja oye su voz y sigue al pastor. Oh, Shekatarramaquia. Una palabra que cuando es manifestada, Dios ha provocado todo lo que usted ve con una palabra. Pero esa palabra trae gloria. Entonces usted dice: ¿qué es gloria? ¿A qué nos trajo Dios? A ensuciarnos la ropa cuando nos toque y nos revuelque. Y es rico revolcarse en Dios. Es rico brincar y llorar en Dios. Pero usted tiene que entender que la gloria viene a traer una autoridad. Y decirle a esta comunidad: Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Venimos a detener las huestes del mal. Y para declarar y establecer el reino de Dios, vienes a establecer, vienes con autoridad, vienes alumbrando con una luz que dispersa la oscuridad. Vienes con una fuerza. Dice que Jesús estaba lleno de poder y la gloria de Dios estaba sobre él. Había una fuerza, había una autoridad, había una luz y había un poder. Esto tiene que ir en aumento. Vengo a decirte que lo que Dios comenzó, nada ni nadie lo podrá detener. Ponte de pies.